Hay quienes sostienen que es el escritor uruguayo que más lectores posee, es decir, sus libros se venden en mayor cantidad que otros libros de autores uruguayos y eso ha generado premios. Es periodista también, estudió periodismo en la Universidad de Navarra, también en Boston, en Estados Unidos. Diego, ¿cómo estás? Diego Fischer es su nombre. Un gusto estar acá contigo. Sí. Tiempo que no nos... Y muchos que nos conocemos, ¿no? Por supuesto. Muchas décadas. Por supuesto. Diego, una reciente aparición, Sufrir en el silencio, que toma un personaje real. Sí, María Eugenia Bá Ferreira. Personaje interesantísimo. Que era la poetisa que faltaba, porque yo ya había escrito sobre Juana y sobre Edelmira. Sí. Y sin proponérmelo, terminó armándose una trilogía que no fue pensada como tal. Y la que faltaba en esa historia, que si te pones a pensar, no están en orden cronológico, porque si hubiéramos empleado un orden cronológico, tendría que haber estado primero María Eugenia, luego, bueno, Edelmira es la segunda, sí, y finalmente Juana. Pero en el imaginario colectivo integran una tríada, donde, bueno, son las poetisas, y me gusta decir poetisas. Está bien dicho. Sí, hoy se usan más poetas, ¿no? Un día le pregunté a Ida Vitale cómo le gustaba que le dijeran, si poeta o poetisa, y me dijo, poetisa no, porque hay gente que lo pone con Z. Entonces, bueno, sí. Pero estas son poetisas con S. Sí, claro. Y son las que, digamos, fueron los cimientos de la mejor poesía femenina. Yo diría que del Río de la Plata, lejos. Sí, después vinieron las del 45 como Ida Vitale o Idea Vilarín, ¿no? Sí, por supuesto, que pero son las fundadoras, maravillosas. Pero el personaje más enigmático, pienso, tú me vas a corregir, sí. Es concretamente el de María Eugenia. Es la figura de la que menos sabemos. Sí. Es la mujer que no conoció, digamos, la alegría, la gloria de ver un libro publicado, porque ella se negó en vida, hasta último momento, a publicar un libro. Sí corrigió en las pruebas de imprenta de su único libro que ella autorizó, que es La Isla de los Cánticos, que está en un anexo de Sufrir en el silencio. Pero fue una mujer que bueno, hay que leer el libro para entender por qué no quiso publicar. Pero escribió muchísimo, que era algo muy común en aquella época. Estamos hablando de una mujer del 900, de la famosa generación del 900, hermana de Carlos Bá Ferreira. Sí, claro. Una mujer muy poco agraciada físicamente, pero con un talento y una cultura extraordinaria. ¿Fuiste a la casa de ella ahí en el... Pero no fue la casa de ella. Ella fue una sola vez a esa casa. Pero allí está el escritorio, y está el escritorio de Bueno, ella. sí, los muebles, la familia quizás los haya llevado los haya después, puesto ahí. Pero esa quinta fue de su hermano Carlos. Sí. María Eugenia vivió siempre en la Ciudad Vieja y tuvo seis domicilios diferentes entre la Ciudad Vieja y el último que se conoce, o uno de los últimos, en la calle G. Pero a la quinta fue una sola vez, una víspera de Reyes, y no volvió nunca más. Porque claro, una víspera de Reyes, sus 8 sobrinos, que eran los hijos de Carlos, ella que era una insomne contumaz, en eso también se parecía a Juana, y que tenía un problema en el oído, soñaba con construir una ciudad subterránea y vivir bajo la tierra para no escuchar los sonidos, solamente escuchar el silencio. Fue esa noche a pasar a la casa de su hermano y bueno, huyó despavorida el día siguiente por todo el ruido. Imagínense una casa con 8 niños en víspera de Reyes. Sí, lo que sería. La quinta es divina porque... Es hermosa, y además está muy... El mirador es precioso. Y estaba la cachila de Carlos Bá Ferreira también. Sí, no sé si seguirá estando. No sé, pero están los pianos, los instrumentos el piano de Carlos y el piano de María Eugenia. Sí. Está el escritorio de María Eugenia. Los aparatos de música, los fonógrafos, pianolas. Se restauró no hace mucho.
Pero a esa casa, sí fue velada en esa casa. Ajá. Pero no la frecuento. ¿Cómo haces con un personaje así? Estudiar. Me imagino. Estudiar. En tu libro aparece toda la realidad tal cual fue, o te permitís permisos de generar algunas situaciones de ficción que se corresponden con la realidad que estás contando. Yo me atengo a la realidad que cuentan las cartas y los documentos, y en base a eso recreo escenas y le doy pinceladas de novela. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando con María Eugenia? Más o menos como con todos los libros, año y medio, 2. Porque una investigación empieza un día y termina, tiene plazo. Tú partís de un puerto que sabés, sí, del cual partís, pero nunca sabés a dónde va a llevarse ese viaje. Y bueno, y en general no, la investigación no empieza, bueno, voy a escribir sobre María Eugenia y empezó hace un año exactamente, no. Quizás haya empezado con Juana también. Y con Juana también empezó Delmira, que no era mi idea escribir sobre ella, reitero. Pero vas encontrando documentos, así como un día, investigando sobre China Zorrilla, me encontré con cartas de Elvira Reyes. Mira. Y dije, oh, qué personaje maravilloso ¿Y? para investigar. Y bueno, fue un libro, El sentir de las violetas, esa historia de amor increíble entre Julio Herrera y Oves y Elvira Reyes. Y algo similar pasó con María Eugenia, ¿no? Pero ¿cómo te sentís entre la imaginación y la biografía, ¿no? Porque además tú vas eligiendo episodios, Claro. No recorres linealmente la vida de una persona, nació en tal día y tal... No, hay detalles, por supuesto. Pero lo que tú haces es de repente dar saltos de rana e ir de un personaje, de un episodio a otro. Sí. ¿Cómo se maneja ahí la imaginación? ¿Cómo se contiene la imaginación frente a la realidad? La imaginación puede ser un aliado en estos casos para darle mayor atractivo a un texto. Si yo escribiera una biografía tal cual, o un ensayo, sería aburridísimo. Y siempre tengo como referencia a alguien que es una autoridad en este tema, que es Jorge Edwards, el chileno. Ah, sí, claro. Premio secretario Cervantes. de Pablo Neruda en su momento, Además, que escribió una biografía de Pablo Neruda. Y tiene decenas de novelas históricas maravillosas. Y un día, presentando aquí en Montevideo, yo trabajaba en Radio Sarandí, fui a cubrir el lanzamiento, creo que era el libro que habla sobre la historia de la Casa de la Moneda, que es una delicia, no recuerdo el nombre en este momento. Y le preguntaron allá en la conferencia, ¿por qué usted escribe novela histórica y no escribe la historia tal cual sucedió? Y es una frase que la tengo grabada y la aplico, porque si yo escribiera textualmente o literalmente la historia como sucedió, no me leería nadie. Y creo que uno se toma ciertas licencias, y están permitidas en la medida en que uno no traicione el espíritu y la historia. Claro. Aunque a veces también esas investigaciones nos llevan a contradecir a la historia oficial o a la historia conocida. Claro. A mí, en muchas ocasiones, me ha pasado. Con detalles tontos, te diría, hasta hechos muy importantes. Ahora, te han pasado cosas realmente muy interesantes, ¿no? Porque estamos hablando de literatura a secas y estamos hablando de libros, pero también has hecho teatro, has pasado por el cine. Una murga tomó justamente uno de tus trabajos. Un juicio que gané y lo hizo suyo. Y sentó jurisprudencia en Uruguay, que eso beneficia a todos los autores. Sí, sí. Y no cobré un peso, aviso, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, la gente se hace historias. Ese juicio lo gané en primera y en segunda instancia. Claro. ¿Vas cambiando de género según qué? No, de personajes y de hechos históricos. A mí tiene que haber algo que me despierte y que me lleve a escribir sobre un personaje o sobre un hecho político. Puede ser una carta, puede ser una anécdota o un episodio que yo sentí, escuché en algún momento de mi vida, y eso es el detonante. Contame alguna historia. Contame Ketupé. Ketupé. Ah, Ketupé, dale. Ketupé era un tema que mi padre evocaba con mucha emoción. Y siempre me quedó marcada esa historia, ¿no?
de ese duelo. Y un día decidí entrar a investigar y fui a hablar vivía el doctor Washington Beltrán, hijo. Sí. Y recuerdo ese primer encuentro y salí del despacho de él, del diario El País, convencido de que nunca iba a hablar. Y efectivamente el doctor Beltrán se murió poco tiempo después. Años más tarde volví y hablé con el doctor Enrique Beltrán, el hermano, que tenía 3, 4 años cuando este hecho sucedió en 1920. Y él estuvo dispuesto a contarme, él me decía, yo le voy a hablar a usted de, no sé si lo que le voy a contar son recuerdos propios o son cosas que he ido incorporando a través del relato en mi familia. Sí. Y esa fue una parte, pero después fue la investigación y sumergirme en el Archivo General de la Nación con una sobrina mía durante 6 meses, pidiendo un señor Piaggio, un fenómeno que trabajaba entonces, que creo que sigue trabajando en el archivo, un señor grande. Se habían perdido los libros índice, y me explico, los libros índices es el documento donde uno puede ubicar un expediente. Y entonces, durante esos 6 meses, él venía con el changuito, con los expedientes del año 1919 y 1920 y 1921. Qué bárbaro. Eran centenares. Sí, claro. Polvo. Y bueno, y cuando ya me estaba por dar por vencido, porque no aparecía, me acuerdo que ese día dice, quedan solo 2 estanterías. Vayamos. Era ya el último suspiro y en la penúltima aparece el expediente que dice José Valle Ordóñez, duelo. Pega un puñetazo en la mesa que me imagino. Mi sobrina que estaba al lado se asustó. Sí. Y bueno, y ahí yo tenía una historia hasta entonces que había recogido y ese expediente me cambió toda la historia. Porque en ese expediente está desde la autopsia hasta las declaraciones a la prensa. Fue discutido. Sí, claro. Fue discutido. Claro, pero contra los documentos no se puede ir. Ahí está. Y te doy un dato que me acaba recientemente me acaba de llegar. Hubo una mesa hace poco organizada por el Museo Histórico Nacional sobre el tema duelo, donde hubo panelistas muy prestigiosos. Estuvo el doctor Julio María Sanguinetti y algunos historiadores. Y una persona, el señor Julio Lestido, que es un estudioso y un experto en armas, sí, hizo todo un informe y un análisis concluyendo que las armas eran las armas que compró el Estado hace unos meses en un remate del duelo, pero que las balas habían sido cambiadas. Yo recuerdo las reacciones que había, incluso en la carta de los lectores, por ejemplo. Yo recuerdo también las amenazas que recibí por teléfono. ¿Ah, sí? Que hizo que... ¿Llegó a tanto? Sí, bravuconadas por teléfono. Tuve que bajar mi teléfono, yo tenía 2 líneas de teléfono entonces, estaba casado y bueno, yo podía admitir, pero no, mis hijos o mi exmujer tenía que soportar eso. Entonces bajé el teléfono. Estamos hablando de una época que no había celulares. Claro. O los celulares eran, estamos hablando de 12 años infrecuentes, atrás. no tanto como hoy. No era lo de hoy, ¿no? No, fue de una intolerancia. Y bueno, y te cuento la contrapartida de eso. Una tarde me manda a llamar el doctor Enrique Beltrán. Yo no estaba trabajando para el diario El País porque también se dijeron canalladas como que la familia Beltrán me había pago. Bueno, se dijo de todo. Y mucha gente que ni siquiera había leído el libro. Y se me atribuyeron intencionalidad, etcétera, ¿no? Y un día me llama el doctor Enrique Beltrán, 93 años, estaba achicadito, pero lúcido. Flor de tipo. Sí. Los dos, Beltrán. Bueno, vos trabajaste en el diario. Claro, ¿no? claro. Y me dice, siéntese por favor en ese despacho enorme, allá en el 4º piso, bajo la mirada de ese cuadro grande de su padre, que es la foto del libro, con esa mirada que tenía el doctor Washington Beltrán Barbate. Me dice, siéntese, le pedí que viniera porque le quiero agradecer. Y yo le digo, pero doctor, ¿usted agradecerme a mí? Quien tiene que agradecer soy yo. Y me dijo, así, déjeme hablar. Quiero agradecerle porque ahora me puedo morir tranquilo. Sé en qué circunstancias y cómo murió mi padre.
Qué homenaje para ti. y se levantó y se fue porque no quería, se había emocionado Claro. a quebrarse las lágrimas y no quería que lo viera llorar. Entonces, digo, si yo con ese trabajo le devolví la paz a un hombre, está todo cumplido. Señores, el libro más reciente, Sufrir en el silencio. Los otros, bueno, ustedes preguntan por la bibliografía de Diego Fischer y van a encontrar una cantidad de libros que se han convertido en éxito realmente. Eso es bueno que Es trabajo, Jorge. tengas Trabajo, son 30 años de trabajo. Nosotros nos conocemos hace 40, más Sí, o menos, ¿no? sí. Bájalo. Bueno, Hace 10. Sí, hace 10. Hace 10, sí. Hace unos meses. Sí, exactamente. Pero es trabajo, es mucho trabajo y es trabajo también de la editorial, es trabajo de un equipo. Y premios, has obtenido premios también El importantes. del público. Sí. El único premio que he recibido, y felizmente, es el Libro de Oro que lo da el público. Gracias, Diego, por haber venido. A vos por la invitación, un placer. Señores, nos vamos, pero volvemos el jueves 8:30 de la noche, 20:30 horas, aquí en el 5, con una nueva emisión de Periodistas. Que lo pasen bien.